de parte de la Fundación Transformación Social, Educativa para la Transformación Social. Estamos muy agradecidos por la participación para este evento en el que el doctor Marco Paredes nos va a dictar una conferencia. Mi nombre es Tamar Ismail Faqui, pedagoga de Maicao, La Guajira, Colombia, y profesional de la lengua inglesa. Tengo el gusto de estar con ustedes. Soy miembro del grupo por WhatsApp del doctor Marco Paredes, Rescate del Ser. Y bueno, se nos ocurrió empezar nuestra empresa, primera vez que sale así en una reunión en Zoom, y tenemos el gusto de que sea con el doctor Paredes. Vamos a hablar un poco sobre el doctor. El doctor Marco Aurelio Paredes es un médico psiquiatra, profesor por concurso de la ULA con clases de psicología médica en la Escuela de Medicina de Mérida y luego de varias asignaturas en la extensión ULA Táchira de San Cristóbal. Actualmente es jubilado. Psiquiatra ad honorem por 25 años de servicio de psiquiatría del Hospital de San Cristóbal Táchira, Venezuela. Formador del grupo de musicoterapia para UPA HCSC. Trabajador social de la cárcel pública de Mérida y psiquiatra de la cárcel pública de Santa Ana, Táchira, por cortos periodos de tiempo. Fundador de la primera cátedra en San Cristóbal, Estado Táchira, de psicoanálisis lacaniano. Ha fundado grupos de meditación en Mérida, Maracaibo y en el Táchira, tanto en UPA del Hospital Central como en su propio consultorio. Mucho gusto, doctor. Bienvenido. Tenemos varias preguntas. Gracias. Estamos en la fundación, el título era ¿Meditar para qué? ¿Qué esperar de la meditación? Como primera pregunta. Se debe pertenecer Súbale un poquito el volumen y repítala. Ajá. ¿Qué esperar de la meditación? Muy bien. Ahora sí le escuché perfectamente. Okay. De la meditación, nosotros podemos esperar muchas cosas, principalmente la limpieza del alma. Fíjese que todas las religiones están en esa misma onda de cómo hacer para que la persona limpie el alma de sus impurezas. La más grande de todas las religiones, que es la religión cristiana, que tiene miles de millones de personas, 2.400 millones de personas, y buscan eso. La religión islámica, que tiene cerca de 2.000 millones de personas y buscan eso mismo. La religión orientales, que deben tener más o menos como 1.400 millones, estoy hablando de miles de millones, buscan eso, es decir, que el ser humano, debido al cincelado, porque el ser humano nace sin cincelado y la sociedad lo va cincelando, lo va formando. Inicialmente, la familia, papá, mamá, los cuidadores, etcétera, los que enseñan el lenguaje y demás. Pero de eso salen personas muy variadas, demasiado variadas, y entre esas estamos todos nosotros. Y si uno se revisa realmente
en la formación que la familia, la vida y nosotros mismos nos dimos. Tenemos, pero muchísimas basuras, vamos a llamarlo así, en nuestra alma y debemos limpiarlas. Todas las religiones buscan eso. ¿Cómo? Mediante que usted se confiese con Dios. Le diga a Dios cuáles son esas cosas negativas que usted lleva por dentro y que quisiera quitarse. En la religión católica, se hace por un intermediario que es el sacerdote. Entonces uno va, le confiesa a uno todas las cosas malas que tiene por dentro y él pide a Dios. Pero el común denominador de todas es limpiar nuestra alma. Es decir, todos sabemos que tenemos muchísimas impurezas. Así es. Entre esas están recuerdos de abusos que hayan cometido con nosotros, recuerdos de maltratos, recuerdos de carencias que hayamos tenido en la infancia y en la vida, malos ejemplos que hemos visto de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros allegados, etcétera. Todo eso son impurezas que tenemos. Mal genio, impaciencias, mandonerías, críticas, porque nos encanta estar criticando a los demás. Y queremos es cambiar a los demás en vez de querer cambiar a nosotros mismos. Pero críticas, eso tenemos para el marido, mujer, para los hijos, para todo el mundo. De eso estamos full. Además tenemos mañas. Además tenemos resabios. Además tenemos recuerdos de traiciones que nos hayan hecho. Tenemos por dentro muchas ganas de vengarnos, muchas venganzas, de vengarnos de este o de aquel que nos dijo o nos hizo tal o cual cosa. Tenemos recuerdos de muchas carencias que hemos tenido, por ejemplo, carencias económicas, carencias afectivas. Tenemos como basuras en la mente que nos hayan hecho otras personas. Recuerdos de los desagradecimientos, porque las personas son muy desagradecidas, de los desagradecimientos que las personas hayan tenido con nosotros. Aparte de eso, estoy hablando de todos los pecados que tenemos, ¿no? Tenemos tendencias viles, tendencias inicuas, que no se las decimos a nadie, por supuesto. Tenemos pecados, tenemos engreísmos, tenemos orgullos, tenemos engreimientos. Es decir, que se pierde de vista la lista que se podría hacer de todo un montón de cosas que llevamos por dentro. Y por eso es que existen las religiones, para ver si todos logramos limpiar un poco, limpiarnos un poco de todas esas cosas. Y más o menos se logra con las religiones. Pero resulta que nosotros vivimos en el mundo occidental y en el mundo oriental, en donde surgió la primera reunión por allá 500 años antes de Cristo, que es la reunión védica, ya estaba esto de meditar. Por eso es que la meditación es una de las técnicas realmente insuperables para nosotros deshacernos de todas esas cosas negativas que llevamos por dentro. Ahora, ustedes me podrán preguntar, bueno, ¿y por qué no seguirlas llevando? Porque todo eso que llevamos por dentro es como tener un infierno. Eso no se goza, eso se sufre. Entonces todos llevamos por dentro
nuestro propio infierno. Además, eso que llevamos por dentro hace que nosotros seamos, yo lo comparo con el escarabajo pelotero, que si buscan ustedes por ahí que es un escarabajo Lo pelotero, que los leímos. griegos lo usaban mucho, entonces ven que el escarabajo pelotero lo que hace es, él tiene alas para volar, pero no le gusta mucho volar, así como nosotros tenemos alas para volar y no nos gusta volar. Sino se va caminando donde haya por ahí algún elefante que haya puesto un estiércol bien grandotote y hace su bola y se la lleva para la casa para ahí de eso alimentarse, de excrementos, alimentar a sus hijos de excrementos. También yo pongo la comparación dentro de los dioses griegos con Sísifo. Sísifo estaba condenado al infierno y él tenía que agarrar una gran roca y subirla por una montaña. Y resulta que cuando llegaba arriba, la roca se le zafaba y se volvía a bajar. Y él tenía que llegar otra vez al valle, agarrar la roca, volverla a subir, y ese era el infierno de él. También está el infierno de otro dios griego, el cual fue condenado al infierno porque le trajo a los humanos la luz. La luz sería como la inteligencia, la sabiduría, se la robó a Zeus y nos la trajo a nosotros. Es castigado para el infierno. Y en el infierno había un águila, estaba encadenado. Todas las noches llegaba y le carcomía, le comía el hígado. Y le volvían a hacer el hígado y así sucesivamente. Entonces nosotros somos eso. Es decir, mientras no nos quitemos todas esas negatividades de la mente, pues somos escarabajos peloteros, somos sísifos. No vamos a tener serenidad, tranquilidad, imperturbabilidad en esta vida. De ahí es que viene desde centenares de años antes de Cristo con los Vedas, este proceso de meditar. Ahora, antes para uno meditar, eso era un problema. Tenía uno que meterse por allá a un monasterio, que en el monasterio le enseñaran a meditar y hacer una vida monástica. O tenía uno que meterse a un grupo esotérico para que lo enseñaran a meditar y a lo mejor adorar al fundador ahí como si fuera un dios. Hoy en día, que ya hay tanta información, entonces para la meditación no se necesita nada de eso. Yo, que estuve en grupos esotéricos y estuve, qué sé yo, en el budismo zen también, aprendiendo ahí a meditar, con una gran dificultad, porque ahí había que meditar en posición de loto. El que conozca la posición de loto sabe cómo es de dolorosa. Hay que cruzar una pierna sobre la otra encima, la espalda bien derecha y aguantar ahí. Por cierto, que la primera vez que el hijo del maestro, que se llamaba, era un francés, se llamaba Yves Carrouget. La primera vez se suponía que él iba a ser el seguidor del padre. Y la primera vez que meditó, yo estaba ahí, meditó conmigo y con otro grupo que estábamos. Y después de eso, entonces yo salí y le dije, mire, ¿qué tal le pareció? Me dijo, no, eso es feísimo, eso duele muchísimo, yo a eso no me voy a dedicar. Ahí sí es verdad que mi padre se va a frustrar, pero yo a eso no me dedico. ¿Cómo crees? Eso es una cosa muy dolorosa. De tal manera que de todos esos aprendizajes, yo saqué la conclusión de que eso no era, habían cosas que no eran necesarias, como la posición del loto. Que la cuestión se podía poner sencillita y fácil. Y poniéndola sencillita y fácil, como la que yo propongo, se obtienen los mismos resultados.
Seguimos con la segunda pregunta. Sí, Bueno, ya que mencionó las religiones, ¿se debe pertenecer a alguna secta o religión para meditar? ¿Y qué diferencia hay entre meditar y orar o rezar? sí, lo primero ya está respondido. Antes había que meterse a una secta y ser un iniciado Ujú. de tal grupo o algo así. ¿Mm? Hoy en día, pues eso no es necesario, porque, qué sé yo, la cosa se ha, con los medios de comunicación ya están descubiertas cuáles son eh, las técnicas y los procesos para meditar. Entonces cualquiera lo puede hacer. De tal manera que no es necesario que ustedes se metan a un monasterio para que aprendan a meditar ahí en el monasterio. ¿Cómo era lo otro que te preguntaba? Ahí en esa Em, misma pregunta. ¿Qué diferencia hay entre meditar y orar o Ajá. rezar? Hay un parecido. En el orar, uno revisa por dentro lo que yo llamo las basuras, las iniquidades, las cosas malas que la religión llama los pecados. Entonces uno revisa los pecados y entonces le pide a Dios, según el Dios de cada religión, la nuestra pues es cristiana, de Abraham, y la de los judíos es igual, viene de Abraham, Bueno, yo soy eh, musulmana y es de Abraham, y es también. también abrahámica. Este, entonces, uno revisa por dentro las basuras que uno tiene, que se llaman pecados, y entonces se arrepiente, y si uno tiene un buen arrepentimiento, pues entonces uno ora, le ora a Dios de que uno pueda quitarse esas cosas. Entonces, esa es la oración. Es como una comunicación hablada con Dios. La meditación es diferente. La que yo, ajá, en la meditación uno se sienta y ocurre como solito un diálogo del alma consigo misma. Es decir, consiste en sentarse, ya no en posición de loto, cómodamente, como yo lo enseño. Se buscan una poltrona bien cómoda, se buscan por ahí un rincón de la casa donde nadie los moleste y se medita sintiendo la respiración. ¿Por qué la respiración? Porque el cuerpo sabe, el cerebro sabe que si uno deja de respirar unos minutos se muere. Entonces, podrá haber algo muy importante ahí que la mente esté atendiendo, que si tengo que hacer compras, que si se me está acabando el mercado, que si no tengo plata, ok, todo eso puede ser muy importante, pero nada más importante que la respiración. Entonces, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cerebro suelta cualquier cosa por atender la respiración. Entonces, en eso nos basamos. Entonces, usted siente la respiración. Desde la primera gotica de aire que le entra por la nariz, en inspiración, hasta la última gotica de aire que sale por la nariz, en expiración. Y eso obliga a que todo su psique, su mente, su cerebro, su conciencia, todo se concentre en eso. Por eso es que esa es la clave ahí para la concentración. Al mismo tiempo, pues uno revisa que tener el cuerpo relajado y qué sé yo. Entonces, ¿cómo es eso de que ahí empieza un diálogo del alma consigo misma? Claro, porque ahí empiezan a venir todas las basuritas que nosotros tenemos. Empiezan a asomarse a nuestra conciencia para ver si se meten y nos agarran. Como las ganas de pegarle un grito a quien esté por ahí cerca. Y entonces nosotros vemos eso y nos vamos conociendo, seguimos meditando, luego viene otra de las basuritas, la vemos, procuramos ver de dónde es que sale, de dónde es que viene, desde cuándo existe ahí en nuestra cabeza, mirándola con los ojos de la mente.
Y así van viniendo y viniendo y viniendo y viniendo pensamientos que no son más que cosas del pasado, recuerdos del pasado, pero que para nosotros son espinosas. O sea, son espinas contra uno mismo, pero también son espinas para espinar a los demás. Entonces, sigue el diálogo del alma consigo mismo. Sigue el alma conociendo lo que es nuestro yo, lo que es nuestro ego y cómo está de mal constituido, tantas negatividades, con tantas vilezas ahí adentro. Entonces, nos vamos conociendo. Y entonces, todas esas cosas que son del ego, las vamos entendiendo, vamos viendo de dónde vienen, cómo se formaron en nosotros, y por eso es que los orientales dicen muerte al ego. Claro, a nosotros eso no nos suena, muerte al ego, porque sin ego no podemos vivir. Lo que pasa es que para los orientales, para ese mundo, el ego son esas cosas inicuas y viles y negativas y basuras que tenemos. Pero en cambio, para nosotros los occidentales, el ego, pues es el concepto que Freud nos dio, que es como el gerente ahí de nuestra personalidad. Entonces no lo podemos eliminar por completo, sino ese quedará, que lo nombramos ahí como ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Relaciones Interiores. Pero nosotros, en tanto alma, que cada vez va a estar más limpia, agarramos el control. Y el gerente, que es el ego, tendrá que someterse ahora a nuestra alma, que es nuestra propia conciencia. Eso es lo que hacemos con esa pensadera que empieza a venírsenos cuando meditamos. Bueno, la próxima pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de aprender a meditar? Bueno, por supuesto que yo voy a decir que la mía, ¿no? Yo creo que le explico cómo es la mía. Ok. Tener un rincón de la casa donde los muchachos no molesten, donde nadie moleste, donde nos podamos sentar. Tener ahí una silla cómoda. Ojalá que un sillón, pero esta es una meditación que tiene que servir hasta para un campesino por allá, analfabeta, que no sabe de nada. Pues entonces que no sea un sillón de esos como finos que ustedes tienen, con una silleta que ponga ahí en una esquina y se siente, está bien, pero que esté cómodo. Y buscando el sitio de la casa donde menos interrupciones vayamos a tener. Y entonces concentrarnos en la respiración. Y todo lo demás va viniendo como por sí mismo. Eso es lo bueno que tiene, me parece a mí que tiene la meditación. Que uno, el único esfuercito que tiene que hacer es ese, y todo lo demás se va dando como por añadidura. La limpieza de la mente, el quitarnos todas esas cosas negativas, porque somos como un puercoespín, que de casualidad no nos espinamos a nosotros, no, también nos espinamos a nosotros mismos, pero más que todo para espinar a los demás. Entonces, poco a poco iremos dejando de ser puercoespín, iremos dejando de ser Sísifo, iremos dejando de ser escarabajos peloteros y nos iremos transformando en mejores personas. Fíjense lo sencillita que es la cosa. Pero yo, enseñando esto, me he dado cuenta, especialmente ahora con los medios de comunicación, que la gente es tan perezosa de ponerse. Se corta.
Se fue el doctor. Ah, ahí está. Ustedes están escuchando al doctor. No escuchamos, doctor. Ya, ahora sí. Usted Ajá. tenía, como que estaba en mute. Sí, sí, No tenía el escuchamos audio la trancado. última parte sobre la meditación y los Bueno, perezosos. ajá. Entonces, la gente es tan perezosa que prefiere meterse en un grupo de Mindvalley o Mindfulness o meditación dirigida y qué sé yo. Bueno, pues está bien, si a la persona tiene los dolarcitos, porque las primeras 4 clases se las dan gratis para captar a la Atraer persona, clientes. pero después hay que bajarse, nosotros llamamos aquí bajarse la mula, sacar los dolarcitos y pagar. Pero a la gente le gusta así, porque entonces se ponen unos micrófonos y la persona de allá de esa asociación le va diciendo, ahora respire, ahora inspire, ahora expire, meta aire, saque aire. Bueno, si a la persona le gusta así, dirigida, pues está bien. Lo importante es que medite. Y al principio, pues eso está bien para ir aprendiendo. Pero es bueno que después aprenda a hacerlo sola, a, a no necesitar una asociación de esas, Sí. sino la silleta y el rincón. Bueno, doctor, yo empecé por YouTube porque tampoco sé y tengo como 6 meses meditando y me meto a escuchar en YouTube cómo me guían y lo hago, porque tampoco tenía idea yo. Puede repetir más poco a poco para oírle mejor. Que yo empecé por Ajá, YouTube escuchando los pasos que uno tiene que hacer. Hace seis ajá, meses empecé, yo no meditaba, no sabía qué era eso. Y escuché a un ajá. psiquiatra aquí en Colombia de Medellín, me salió así en la página y me gustó lo que él estaba diciendo. Es como usted, así se llama Pablo Gómez. Y Ajá, yo lo he oído nombrar. empecé a meditar desde entonces. Es más, lo invité, le mandé para que esté hoy en la meditación, o sea, en esta conferencia, pero no, no está. Sí, fíjense que yo a la meditación que propugno la llamo postmoderna y cuántica. ¿Por qué? Porque ya nosotros la época de la modernidad ya pasó. Estamos en otra época, una época nueva que es postmoderna. Con todo esto de los medios de comunicación, incluso con esta cosa del Zoom que estamos haciendo es muy postmoderno. Ahora, lo que caracteriza la postmodernidad es que no hay una sola verdad, sino que se aceptan las verdades de cada quien. ¿Ve? Se acepta el católico, bueno, tiene su verdad religiosa, el del Islam tiene su verdad religiosa, el hinduista tiene su realidad, su verdad religiosa, igualmente los de Vishnu, los de Krishna, etcétera. Entonces se acepta que esa es la verdad de ellos. Eso es posmodernidad. Pero también la llamo cuántica. Un poco porque está de moda ahora la física cuántica y es muy interesante la cuestión de la física cuántica. Y hay personas que se están interesando bastante en eso. Entonces, yo quiero resaltar que esta meditación sencillita en el sillón, sentados, sintiendo la respiración, es cuántica. ¿Por qué cuántica?
porque a lo que la persona medita y medita y medita, se le desarrolla como una antenita. Y con esa antenita, la persona como que se comunica con el más allá. Esa antenita, el profesor de filosofía mío, José Manuel Briceño Guerrero, lo llamaba la antenita. Yo lo he llamado el sensor. Entonces, se le desarrolla a uno un sensor y resulta que, según cuentan todas las personas, por intermedio de ese sensor, tienen comunicaciones con el más allá. Ahora, ¿para qué meditar? Meditamos para desarrollar una parte del ser humano que no se le da importancia. Al ser humano se le da importancia el primer nivel cognitivo o primer nivel de aprendizaje, que es por los órganos de los sentidos. Ojos, oído, gusto, etcétera, ¿no? Entonces con eso conocemos el mundo, pero ese es el primer nivel de aprendizaje. Después de eso viene un segundo nivel de aprendizaje, que es aquel en el cual interviene la memoria. Y entonces ya nosotros grabamos las cosas que vemos y qué sé yo, y tenemos ahí un cúmulo de cuestiones en la memoria. Entonces es la etapa memorística del aprendizaje humano. Pero luego viene el aprendizaje del lenguaje. Y entonces con el lenguaje es un aprendizaje gigantesco que tenemos, porque cada palabra que usamos y aprendemos, eso tiene centenares de años desarrollándose y es un concepto. Y entonces desarrollamos una inteligencia conceptual que ahí sí, las dos anteriores, los animales superiores también la tienen. El perrito de ustedes también tiene percepción y tiene también memoria, pero no puede aprender un lenguaje, entonces ese campo le está vetado. Ese campo es específicamente humano. Pero generalmente llegan hasta ahí. Y se descuida que el ser humano puede ir más lejos, puede desarrollar otro campo. Y ese otro campo es el campo de las revelaciones. Que se le revele cómo es que es el más allá. Si se le reveló a, qué sé yo, a los grandes fundadores de las religiones, se le reveló el más allá, se le reveló, póngale a Moisés, y le trajo los 10 mandamientos, que no nos gusta cumplir. Yo siempre digo que el mandamiento que nos gusta cumplir es el mandamiento número 11. ¿Saben cuál es el 11? Se los digo. Creced y multiplicaos. Ah, no, ese sí le encanta a todo el mundo. Pero los otros 10 le sacan el cuerpo. Bueno, entonces se le presentó el más allá a Moisés. Se le presentó el más allá a Jesús. Se le presentó el más allá a Mahoma. Se le presentó el más allá. Por cierto, una vez estaba la Virgen María, creo que estaba María Magdalena ahí también, y habían 120 personas y se les presentó el más allá, que es lo que la iglesia celebra, creo que la iglesia católica celebra como el pentecostal, que es cuando pasó esa revelación para ellos. Ahora, no somos todos iguales. Todos tenemos 2 ojos, 2 oídos, una nariz, una boca, 2 piernas, 2 manos, qué sé yo. Somos igualitos a como era Moisés. Entonces, ¿por qué no se nos puede a nosotros mostrar ese más allá? Sí se puede mostrar, eso está para todos. Eso es una cosa
que es innata, genética, que nosotros podamos conocer ese más allá. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Kant. Es uno de los a priori de Kant, que nosotros nacemos, los que son junguianos lo llaman arquetipos. Nosotros nacemos con un arquetipo o con un a priori o con una forma todavía vacía, que es de alma y de Dios. Y entonces cada quien constelizará eso, cada quien lo llenará, cada quien lo... sí, la palabra es lo constelizará, lo desplegará, lo desarrollará según sus intereses y según su conveniencia. Pero eso lo descuidamos. Entonces, y eso que el más allá manda muchos avisitos por ahí. Uno son las sincronicidades. No sé si han tenido sincronicidades. Es que, uy, de pronto uno se sorprende de que pasa una cosa y pasa la otra y las dos están completamente relacionadas y uno no ve dónde es que está la relación. Así es. Tiene uno que... Ajá, pasa con las sincronicidades. Pasa con el déjà vu. Se escribe déjà vu. Que uno está viviendo una situación por primera vez y de pronto tiene la sensación, uy, yo ya esto lo viví, ¿será que existen otras vidas que viví antes? No sé. Bueno, asimismo nos manda el más allá, mensajitos. Pero nosotros nos hacemos los, no, yo digo artemisos, por no decir la palabra común y corriente que las personas utilizan. Nos hacemos los artemisos, como que no le hacemos caso y tal, y el más allá todavía sigue mandando esas cosas para que veamos que sí existe. Entonces realmente no lo cultivamos. Si nosotros lo cultivamos, lo buscásemos, como con la meditación, pues entonces, si tenemos igual 2 ojos, 2 orejas, 2 brazos, igual que Salomón, igual que los 120 que estaban ahí con María, igual se nos va a manifestar. Entonces, démosle oportunidad a ese más allá, a que se manifieste. A algunas personas se les manifiesta, por ejemplo, cuando van a un brujo y resulta que el brujo las pega o le sana la enfermedad, o van a alguien para que le quite el mal de ojo a una niñita, como la niñita de jardín que me está sacando ahí la lengua. Y entonces le mandan a quitar el mal de ojo y se les quita. ¿Por qué? Porque Dios es como una mamá con sus niñitos. Así es Dios con nosotros. La mamá con sus niñitos es alcahueta. Entonces, Dios igualmente es muy alcahueta. Ayuda a los brujos, ayuda a los que leen las cartas, ayuda a los que van a cualquier persona que dice que sabe, que tiene poderes y tal. Y Dios les echa la mano. Pero nosotros lo que tenemos que ver es que eso no es el poder del brujo. Eso no es el poder del cartomántico, del que lee las cartas. Eso no es el poder. Aquí nosotros tenemos uno allí en Capacho, del brujo de Capacho, ni tampoco del brujo de allí del cementerio. No, eso es el poder del más allá, que los alcahuetea para ver si la gente se da cuenta de que sí existe un más allá y la gente lo busca. Y una de las formas de conseguirlo es con la meditación, desarrollando el sensor. Bueno, doctor, antes de que se acabe el tiempo, porque corre, ojalá lo Sí, pudiéramos corre muy detener rápido. un poquito, pero es importante tener una práctica diaria de meditación. ¿Cuánto tiempo debemos meditar? ¿Cómo sé si estoy realmente meditando? ¿Y qué se debe Sí, hacer cuando vienen los pensamientos y uno está en plena meditación? sí. Es recomendable en la mañana, cuando nos paremos, irnos a nuestro silloncito y meditar 10 minutos. Y antes de acostarnos, irnos a nuestro silloncito y meditar 10 minutos.
Doctor, Después hay que ir aumentando el tiempo. hay meditaciones que uno escucha de que puede permanecer acostado y meditar acostado. ¿Usted cree en eso o no? Sí, yo creo que hay que meditar sentado para uno concentrarse más, relajar el cuerpo, pero Mm. qué sé yo, a mí me han llamado personas que resulta que están con una enfermedad y quieren meditar y que tienen que estar acostados. Ah, ok. O hay otros que quieren, pero se puede. Hay otros que quieren meditar porque sufren de insomnio, y entonces quieren meditar antes, entonces tienen que hacerlo acostado. Sí, eso se puede hacer. Es que una cosa que a mí no me creían, eso se puede hacer hasta haciendo los oficios. Haciendo los oficios que usted tenga que hacer, pues usted puede estar concentrado en su respiración y no dejando entrar ahí malos pensamientos. Oyendo música, viendo su novela preferida por televisión o haciendo cualquier otra cosa que sea de su agrado, usted puede meterse en la meditación. Hay meditaciones, por ejemplo, yo recomiendo esos 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche, pero hay meditación que usted la puede hacer en un minuto. ¿Eh? Si usted está en su Ok. trabajo y qué sé yo, un desorden y esto, para allá y para acá, y está que ya que explota, porque le explota el infierno, pues usted se va donde la persona no la vea y hace un minutico de concentración en la respiración y la cosa se va. Pero otra cosa muy importante que usted me preguntaba es cuando nos invaden los pensamientos. Por supuesto que nos van a invadir, porque casualmente de eso se trata, de poco a poco irnos sacudiendo la pensadera. Entonces, mirarlos, cuando vengan, mirarlos, ver cómo son espinosos para nosotros tener esas cosas. Cómo si les hacemos caso vamos a ser puercoespines espinosos para los demás. Y entonces tratar de superarlos, tratar de mejorarlos. En psicología o en psicoanálisis llamamos a eso sublimar. Es decir, hacer de algo que es inicuo, hacer de eso una cosa bella. Por ejemplo, si a mí se me viene el hacerle un reclamo a una persona, entonces en vez de hacerle ese reclamo, pues yo puedo sublimar eso, entender que esa persona hizo tal cosa por tales y tales causas, porque estaba pasando por dificultades, etcétera. Tratar de entenderla y entonces más bien, en vez de lanzarle una cuchillada cuando se aparezca por ahí o una espina, pues entonces decirle alguna palabra agradable, bonita, está bien, está no sé qué, ta. Ojalá que en el futuro podamos hacer otra reunión de Claro, estas. claro que sí, doctor. La fundación es suya, usted nada más diga. Gracias. Porque fíjese que tuvimos bastante participantes. Sí, gracias a Dios. Aquí yo veo Aquí yo veo 20 en mi Aquí aparece computadora. 25. Habían Ah, 35, pero han salido 10. sí, lo que pasa es eso. Aquí generalmente hay uno que se le va la electricidad, a otro que Podemos, se le va el internet, etcétera. exacto. Entonces hay personas que no pueden permanecer. Se les También, acaban los datos. también, doctor, sería bueno temas como cómo tratar la ansiedad que le da a uno en este encierro, los niños chiquitos que están encerrados, no están yendo al colegio. Hay muchos temas Ajá. por mencionar porque de verdad que no es fácil. Yo personalmente tengo a 3 hijas estudiando en la casa, cada una en un cuarto. Y siento el preescolar de la chiquita aquí en la casa, la maestra, todos en la mañana, o sea, es un caos. Así es. Hoy en día todo el mundo está viviendo un cierto caos. Entonces, cuando más necesitamos meditación, pero es importante que ese tema lo profundicemos. Sí, Entonces, Samar, que ha amablemente sido la promotora y la receptora de esto, pues se pondrá de acuerdo conmigo en cuál es el tema siguiente y les avisará a ustedes. Eh, Finalmente, yo quiero decirles que
yo tengo grupos de meditación en donde el que quiere entrar ahí puede entrar solamente con escribirme a mi teléfono, por favor, inclúyame en el grupo de meditación. Les doy el teléfono de inmediato. Y entonces usted me inscribe y yo lo meto a esos grupos. Claro, con la condición de que en esos grupos se va a hablar nada más de meditación. No es como la gente quiere que se hablar de política, de cadenas Exacto. religiosas, de otras cosas, sino hablar de meditación y de la experiencia de cada quien. Y entonces el grupo es democrático. El que sigue otro tipo de meditación, pues la explica ahí, mire, yo sigo tal tipo y me está yendo muy bien. Porque hay que seguir otros tipos antes de llegar a la facilita y sencillita promovida por mí. Gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias a todos los participantes. Estoy muy contenta porque, como dice el doctor, hubo bastante participantes y esperemos que la próxima también. Aquí estamos abiertos para recibir. Todos aprendemos juntos y Ahora, yo no bendiciones. sé si le da un poquito de tiempo para abrir a alguna pregunta que tenga algún Sí, participante, el si que tiene tenemos tiempo. alguna, que escriba por chat y los vamos leyendo. Aquí dice, muchas gracias, muy interesante y nutritivo. Por favor, profundizar el tema de la meditación. Felicidades, doctor. Gracias por ayudar a tantas personas a encontrar la paz interior. El caos interno que se trabaja a través de la meditación. Gracias, doctor. Excelente actividad. Que se repita, por favor. ¿Es normal que duela la cabeza después de meditar, doctor? Que si es normal que duela la cabeza. Sí, que duela la cabeza. No, más bien, la mayor parte de las personas cuentan que se les quitan los dolores de cabeza y que poco a poco se han ido curando de jaquecas, por ejemplo, que tuvieron durante muchísimos años. Entonces, este, puede ser que al principio, pues, qué sé yo, algo pasa ahí, entonces, bueno, viene el dolor de cabeza, pero todo eso después va a desaparecer. Doctor, ¿es normal uno sentir que se eleva, que sea sentir como una sensación así que se eleva, que una paz? Claro, como yo les decía, poco a poco se va desarrollando el sensor. Entonces, muchas de esas manifestaciones así que la persona no comprende, es el comienzo del desarrollo de la antenita, el comienzo del desarrollo del sensor. Y después pueden venir cosas espectaculares Como esto, para la... doctor, porque de verdad a mí entre miles de estudiantes, que yo me gradué en el 2019 y me sorprendió la universidad, usted vio el homenaje como un reconocimiento que me hizo. Me llamaron y ellos solitos hicieron la propaganda y la publicidad para mi fundación y también, mire, estamos aquí, yo abrí la fundación para dictar clases de inglés en los colegios, cerraron los colegios y quedé como, ¿qué voy a hacer? Y me salió, mire, entré al grupo de rescate del ser hace mes y medio y era porque no son casualidades, sino causalidades. Estoy aquí con usted hoy y está usted dictando la conferencia. Yo pienso que sí, yo pienso que esas cosas es porque ya está desarrollando el sensor y Dios como que le mandó un baldado de buena suerte. Amén, amén. Espero que Hay, los demás mediten para que reciban sus baldados hay más también. preguntas aquí. Doctor, yo me he sentido con más autoestima y me quedo dormida. Doctor, envié su número de teléfono para quienes quieran unirse al grupo Rescate del Ser. Que diga el número de teléfono. Su número de teléfono, No doctor. escuché, no entendí. Están pidiendo su número de Ah, me teléfono. falta el número de teléfono. Ok, es, agarre un lapicito por ahí, y un cuadernito, por favor. Es de Venezuela, entonces se escribe más 58.
58, 414, 376, 9801. Lo bueno de los grupos míos es que son gratis. Y no es que a la quinta vez entonces le vamos a empezar a cobrar, no. Son gratis eternamente. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos. Pronto estaremos de nuevo en otro tema. También tengo otro psicólogo que prometió para fin de mes hablar sobre un tema. Yo le digo al doctor si gusta publicarlo en el grupo del SER también, porque la idea es servir y todos estos temas nos sirven a todos. estoy totalmente de acuerdo. Gracias a Samar por haber sido la anfitriona hoy. Y Gracias. gracias a los 25 asistentes que hemos tenido, porque es por la asistencia que sabemos que esta reunión de hoy podemos calificarla de fantástica y de que va Amén. a ayudar a muchas personas a conseguir cosas buenas con la meditación, que es, otro día hablaremos de todas las cosas buenas que se obtienen. Así Gracias. que Amén. Chao. feliz noche. Esperar que se vayan saliendo.